Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Les damos las buenas noches, buenos días o buenas tardes en el momento que elijan vernos. Vamos a tocar un tema muy delicado hoy, como lo es tan manejado y manoseado estos días el tema del agua, el tema de los glaciares. Y para ello lo vamos a abordar con una invitada especial, la señora Silvia Huber, licenciada en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, representante de la Junta ante el Consejo de Planificación Municipal y el Consejo de Planeamiento Estratégico de San Carlos de Bariloche y miembro del Foro de Juntas Vecinales por el Ambiente. Dada la extensión del tema y la importancia del mismo, porque se está jugando una vida sustentable, se está jugando cosas muy delicadas que lamentablemente el poder político a través de las manipulaciones que están queriendo llevar adelante ponen en riesgo. Bienvenida, Silvia. Sin más dilación de tiempo, te agradecemos justamente por el tiempo tuyo y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Creo sinceramente que el tema de proteger el agua y los glaciares hay que conocerlo para cuidarlo, para protegerlo, pero no solamente protegerlo del evento minero o destructivo así a gran escala, sino cuidarlo y protegerlo en el cotidiano también, o sea, en casa, en la gente que estamos afortunados de tener agua, agua potable, accesible. También tenemos que cuidar el agua, o sea, no solamente emprendimientos sino no derrocharla. Entonces, para conocerla y para cuidarla, armé un PowerPoint que tiene que ver con el agua, los glaciares y en la segunda parte del desarrollo económico. Y que para que haya agua y glaciares en el planeta Tierra, se tuvieron que dar un montón de eventos cósmicos en el proceso de formación de la Tierra y también diversos fenómenos físicos y químicos. Pasamos ahora a el origen de los elementos químicos, o sea que vamos a empezar con que el agua es hidrógeno y oxígeno, se dieron en el interior de las estrellas. El hidrógeno y el oxígeno se remontan a la época del Big Bang. Entonces, esos elementos que son muy, muy pequeños y muy livianos, que ahora lo vamos a ver en la tabla periódica, fueron de explosiones intensivas dentro de las estrellas y dentro de las supernovas. Después esos elementos fueron chocando entre sí, se fueron formando los demás elementos. Y en un momento dado del universo, estamos hablando desde el Big Bang, o sea, miles de millones de años atrás, lograron unirse el hidrógeno y el oxígeno, pero también con gran cantidad de energía para unirse y con gran cantidad de energía que se libera al unirse eso. Pasamos a la siguiente, a la 4. Ahí se muestra la tabla periódica donde se ven el hidrógeno y el helio, que son los elementos más livianos y los primeros elementos para formarse. Y en el último renglón, en el último periodo, tenemos otros elementos que son los más pesados, como cromo, manganeso, hierro, cobre, cobalto, etcétera, que son los que muchas veces son de interés para la minería. El hecho de que se haya unido el hidrógeno y un oxígeno forma una unión química que se llama, una unión covalente que se llama puente de hidrógeno. Y que en vez de tener una molécula que sea simétrica, porque podría ser hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, da una molécula que es asimétrica, que es el dibujito que está a la izquierda. Esa forma asimétrica le da propiedades diferentes al agua. ¿Cómo llegó el agua al planeta Tierra? Por impacto de meteoritos. Entonces estaba el hielo volando ahí en el, si se puede hacer volar, en el universo, se juntaron cristalitos de hielo, los otros átomos más pesados se fueron uniendo y fueron armando meteoritos y en esas bolas cósmicas juntaron agua y entonces después eso llegó después se formó un
protoplaneta Tierra. Ese protoplaneta fue invadido, y no invadido de invasión, sino fue golpeado por meteoritos que tenían agua, y así a lo largo de los millones y miles de millones de años es que está el agua en el planeta Tierra. En la figura 6 se ve que dice, el planeta es azul, porque tiene una gran cantidad de agua que lo que es visto desde en dimensiones estelares, se lo ve como el planeta azul. El agua es un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir? Que no se pierde agua ni tampoco se gana agua. De la única manera en que tendríamos reposición de agua es que vuelvan a chocarnos meteoritos con esas características de composición. Y en esa misma imagen se ve el pequeño chiquitito que dice Carl Sagan, esa mota de polvo azul flotando en el espacio, y ahí está toda nuestra historia. Es una imagen en un punto, Carl Sagan es un gran investigador, pero también un hombre muy sensible, muy reflexivo, pacifista, ¿no? Y que está toda nuestra historia en un puntito ahí, flotando en el universo, y así tenemos agua. Entonces, en la 7 se ven los cristales esqueléticos del hielo por esa unión de puente hidrógeno. Hay varias formas de cristalizar el hielo, y después se ve cómo se transforma de hielo a hielo glaciar por la presión de las distintas capas de hielo o de nieve que se van depositando y para hasta formar el glaciar. El agua ha modelado el paisaje como se ve en la figura siguiente, y el agua a su vez ha caído, digamos, sobre el continente, sobre el océano, se ha percolado en suelos porosos y permeables y formaron las capas freáticas, ha caído sobre zonas más frías y entonces se formaron los glaciares, los ríos, humedales de altura, deltas, o sea, todo el paisaje que se puede, de origen fluvial, ¿no? Y por acción del agua, y también a su vez se deposita o precipita en agua también, como en océanos y mares, y a su vez también por acción del calor se evapora, y la acción de las plantas también. O sea, es un gran ciclo del agua. Este esquema que les presento es uno del Servicio Geológico de Estados Unidos, que es el más completo que encontré, y que habla de la dinámica del agua, no como un circulito como a lo mejor veíamos en el colegio, sino que es un proceso mucho más complejo. El otro evento que tuvo que darse para que se produjeran los glaciares acá en la cordillera de los Andes, tiene que ver con un fenómeno que se llama tectónica de placas y deriva continental hace 30 o 34 millones de años, que se formó el pasaje. Ahora en la siguiente lámina lo podemos ver, en la 10, tenemos todo entonces el gran supercontinente llamado Pangea, que se fue separando por esta deriva continental, hasta llegó a un punto hace más o menos 65 millones de años que se separa la placa sudamericana de la africana, de la antártica. Queda entonces el continente antártico completamente separado y en latitudes muy altas, y entonces a partir de que se separa ese megacontinente, se forma una corriente fría alrededor que rodea a la Antártida y se llama circumpolar. A raíz de la forma de la placa sudamericana, que tiene una forma así como de península, son dos corrientes oceánicas que la recorren de sur a norte y que enfrían tanto el agua como el aire. Eso se llama la corriente circumpolar, que da origen a la corriente de Humboldt y a la atlántica, que son los que traen los fríos intensos. En la placa 11 se puede ver cómo se ha separado en la placa antártica de la sudamericana, y a su vez la placa de Scotia,
cómo fue torciendo hacia el este, porque ves que la Antártida viene, como por ejemplo, de dirección norte-sur, igual que la cordillera, y después llega a un punto en que tienden hacia el este, se redondean hacia el este. Y eso es porque la placa de Scotia tiene una dirección de traslación hacia el este, entonces forma las Islas Malvinas y las otras islas subantárticas. Entonces son varios eventos que tienen que coincidir para que se hayan producido y tengamos los glaciares en la zona cordillerana. Pero todavía no hemos hablado. Entonces, por otro lado, otro evento que se tuvo, o sea, son varios eventos que se tuvieron que dar, que son típicos de la Tierra, ya en este momento ya se formó un sistema solar, o sea, estaba la Tierra con otros planetas girando en distintas órbitas, en una órbita que se llama elíptica o era esférica. Entonces se dieron 3 fenómenos que son planetarios, que uno es que se llama precesión de equinoccios, que son cada 21.700 años. El otro es la oblicuidad del eje de la Tierra, que son cada 40.000 años. Y la excentricidad, como va cambiando de la forma de la órbita, que son cada 100.000 años. Cuando estos 3 fenómenos astronómicos y que tienen que ver con la órbita de la Tierra alrededor del Sol coinciden, se dan los momentos que son glaciarios e interglaciarios. O sea, hay una superposición de eventos planetarios para que tengamos momentos de más frío. Para la placa siguiente tenemos entonces que les quiero mostrar que la historia del planeta Tierra ha tenido muchísimos eventos glaciarios, como se ven en la placa 15. Entonces, desde el origen de la Tierra, que se calcula 4.500 millones de años, hacia los 2.800 hubo 700 millones de años de momentos glaciarios y se fueron repitiendo a lo largo de toda la historia geológica por algunos de estos eventos que mencioné antes sobre el comportamiento o la ubicación de la Tierra con respecto al sistema solar, al Sol. Y tenemos entonces desde los 7 millones de años más o menos las últimas glaciaciones que están datadas, pero yo quiero llegar a este punto que tiene que ver con la glaciación en Patagonia. El último máximo glaciar se estima que es entre los 20.000 y los 24.000 años. Y después hubo otro episodio que fue en la era cristiana, hacia el 1850, que se llama la Pequeña Edad de Hielo. Entonces, para que haya glaciares también, y para que haya habido glaciares en la cordillera de los Andes, se tuvo que haber formado la cordillera de los Andes. Entonces tenemos otro evento más, un evento número 6, para que tengamos glaciares en la cordillera. Entonces vimos que la placa sudamericana se había separado de la placa antártica, pero la placa oceánica, que es más densa, subduce a la placa sudamericana, que es más rígida. Entonces el manto en la corteza oceánica se desliza por debajo de la placa y se forman las cadenas montañosas y en este caso volcanes. En la figura siguiente vemos ahora cómo se han formado los yacimientos, que es lo que importa en este caso, además de los glaciares, y no porque quieren con el tema de la minería. ¿Por qué? Entonces, en la placa siguiente tenemos cómo subduce la placa oceánica sobre la continental y por diversas fisuras y quiebres a lo largo de la corteza van subiendo los líquidos con elementos metálicos y se van aflorando en distintas zonas de fractura, ya sea porque la corteza se quiebra cuando se seca, digamos, para hablarlo un poco, se cristaliza, también se quiebra por esos fenómenos, y entonces tiene como fisuras o fracturas para poder emerger.
En el caso, en la foto siguiente, que es la 21, tenemos un perfil que corresponde a la cordillera más central, no acá en la Patagónica, y que se ve también que hay una zona de subducción, pero a su vez, por otros fenómenos de corteza, se producen mineralizaciones hacia el este de la cordillera. En este caso es un momento muy antiguo que todavía no estaba formada la cordillera. Pero ¿esto qué quiere decir? Que las zonas que son hacia el este y que se llamarían periglaciares tienen yacimientos por distintos fenómenos de placas que se han producido también y de mineralización en ellos. Distinto origen, pero también por eso también es importante en saber esto, que a veces la minería no es en las zonas inmediatamente sobre los glaciares, sino hacia el este, en este caso de Argentina, ¿no? Licenciada, ya que estamos conociendo un poquitito, gracias a su gentileza, la génesis de todos estos fenómenos, pregunto como una persona neutral que está mirando el programa y le surge una inquietud. Ya que se han producido por fenómenos estelares, como usted expresaba, la presencia de agua en el planeta, ¿por qué tipo de fenómeno se da que en las zonas continentales hay agua dulce, como le decimos, que en realidad no es agua dulce, sino es agua sin salobre, y en los océanos tenemos el agua con sal? ¿Por qué se provoca esa diferencia siendo que vienen del mismo lugar? Porque van arrastrando, bueno, durante los procesos geológicos hay algunos momentos en que se forman salinas o se disuelven algunos elementos, y hay que pensarlo en millones de años que esas sales se habían disuelto en el agua y fueron transportadas hacia los océanos, y que por evaporación no se evapora la sal. O sea, si alguien alguna vez lo hizo, que puso sal y agua y se fue, la sal siempre quedó precipitada, entonces las sales siempre quedan en el océano o en los mares, y no es que se evapora. Bueno, a veces sí, pero bueno, no es el caso, digamos. Bueno, disculpe la interrupción, simplemente quería hacerle la pregunta, si quiere continuar, adelante. Dale. Bueno, y acá en la siguiente lámina hay un cuadro de la composición química de la corteza continental y la corteza oceánica, y a lo mejor se acuerdan del colegio, que la corteza continental la llamaban Sial, y a la corteza oceánica Sima. Sílice, Sial es por silicio, y por ejemplo la placa continental, por el aluminio, tiene mucho aluminio, y en cambio la placa oceánica tiene mucho silicio y mucho magnesio. Entonces se llama Sial y Sima. Sílice aluminio, sílice magnesio. Eso como para recordar a veces. En otro episodio más, el evento, bueno, hay más, pero bueno, puse 8, que es el último máximo glaciar, que estábamos hablando que se produjo cerca de los 20.000 años para redondear, y a su vez se tiene que haber dado otro fenómeno, que es de no elevar mucho, de que no se elevaran mucho las temperaturas en el planeta para que esos glaciares se conserven, si no tendríamos la roca nada más. Entonces en el gráfico siguiente, a ver si no tengo el número, 24, hay un gráfico que muestra un equilibrio en un glaciar, que tanto lo que se acumula como lo que se va derritiendo o avanzando se mantiene un equilibrio de masa. O sea, siempre hay nieve o hielo en el glaciar. Cuando las temperaturas aumentan o cuando deja de nevar, o como pasó este año acá en cordillera, ese balance de masas es negativo. Entonces hay pérdida y hay retroceso de los glaciares. En la figura siguiente se ve la ubicación de los glaciares hace 25.000 años, que llegaban desde Tierra del Fuego hasta el norte de Neuquén, por lo menos. Y en la siguiente es la ubicación de los glaciares actuales en cordillera.
En la figura 27 voy a mostrar algunas formas de los glaciares. Por ejemplo, estos se llaman glaciares de pedemonte porque el glaciar baja con determinada pendiente y después llega al llano, cambia la pendiente abruptamente y se expande como si fuera la masa de una torta que se desliza sobre la superficie, y eso se llaman glaciares de pedemonte. También tenemos lo que está también ahora en discusión, ¿no? Todo el mundo habla sobre los glaciares de escombros o de rocas, si tienen hielo, si no tienen hielo, si tienen agua o no. Los glaciares de escombros o de rocas generalmente se encuentran en zonas más áridas y es el glaciar, o sea, la masa de hielo, cubierto por sedimentos que le van cayendo de zonas de la montaña más altas. Y en la figura de la derecha se puede ver una forma así como irregular, arriñonada, que es típica de estos glaciares más amorfos, que se deslizan, pero generalmente son en ambientes más desérticos, y esa capa de roca que tiene arriba la protege de la insolación. En la figura siguiente dice, ¿qué es el permafrost? También es otro tema hablado ahora con el tema de la reforma de la ley de glaciares. El permafrost son suelos congelados. Esto quiere decir que abajo de la capa de suelo, de vegetación, que es así tipo maginoso, como abajo hay unas capas de hielo importantes que para que sea permafrost tienen que haber permanecido en el tiempo por lo menos 2 años. Cuando esa capa, por distintas razones, que puede ser por labores mineras o puede ser también por aumento de la temperatura del planeta, se derrite el hielo, se derrite, pasa agua, y entonces las construcciones las construcciones se hunden en el suelo. Así que, bueno. Yo le hago una propuesta. Sí. Dada la importancia de lo que nos está contando, ¿qué le parece si dejamos hasta acá el episodio 1 con la génesis, la formación y los elementos que tenemos disponible? Así pasamos al episodio 2 en unos días para que la gente vaya contextualizando toda esta información y la traslade a los eventos que pretenden imponer. ¿Está de acuerdo? Sí, cuanto más didáctico sea, mejor. Muchísimas gracias. Fue la licenciada en Ciencias Geológicas Silvia Huber desde Bariloche, y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, desde Las Parejas, Santa Fe, para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. No se pierdan los próximos capítulos y suscríbanse. Muchísimas gracias.